Te quiero a 6 palmos bajo tierra. Una joven llena de sueños creía haber encontrado la felicidad en el matrimonio, pero no imaginaba que dentro de su propia casa nacería la mayor de sus pesadillas. Lo que sucedió después nadie jamás podría haber imaginado. Yolanda siempre soñó con encontrar a alguien que la amara de verdad. Una joven sencilla, de sonrisa fácil y corazón ligero, creía que el amor era capaz de transformar hasta los días más grises en soleadas mañanas. Cuando conoció a Alonso, sintió exactamente eso, un rayo de luz entrando en su vida. Él era educado, atento y tenía esa firmeza de quien parecía saber a dónde iba. Sus ojos transmitían seguridad, y cada palabra venía acompañada de un respeto raro de encontrar. Para Yolanda, era como si al fin hubiera hallado un puerto seguro. La boda de ellos fue un momento inolvidable. La música, las flores, los amigos reunidos, todo parecía una bendición. Yolanda, vestida de blanco, creía estar iniciando un capítulo perfecto, digno de los cuentos que leía de niña. Recordaba el cosquilleo en el estómago al decir el sí delante de todos, sintiendo que a partir de allí su vida sería solo felicidad. Alonso sostenía su mano con firmeza, como si prometiera en silencio que jamás la dejaría caer. En los primeros días como recién casados, Yolanda vivía en un estado de encantamiento. La casa nueva le parecía un castillo, aunque fuera sencilla. Cada detalle, desde la cortina que eligieron juntos hasta el café de la mañana, tenía sabor a novedad. Ella se levantaba temprano, preparaba el desayuno con cariño y esperaba a que Alonso se sentara a la mesa. Reían juntos, hacían planes para el futuro y hasta hablaban de los hijos que soñaban tener algún día. Pero había algo que Yolanda no lograba ignorar. Desde la fiesta de la boda, doña Mercedes, la madre de Alonso, observaba cada paso de su nuera con una mirada que parecía atravesar el alma. No era una mirada de cariño ni de acogida. Era fría, intensa, como si cargara juicio en cada segundo. Al principio, Yolanda quiso creer que era solo cosa de su cabeza, fruto de la inseguridad natural de quien entra en una nueva familia. Al fin y al cabo, toda suegra necesitaba tiempo para acostumbrarse a la idea de compartir al hijo con otra mujer. Sin embargo, los días siguientes dejaron claro que no era imaginación. Cuando Yolanda hablaba, Mercedes lo observaba en silencio, sin sonreír. Cuando Yolanda se acercaba para ayudar en la cocina o en cualquier tarea de la casa, Mercedes lo rechazaba con gestos duros, casi como si dijera, no te necesito aquí. Lo más extraño era la forma en que ella se acercaba a Alonso. Mercedes parecía querer monopolizar la atención de su hijo. Cada vez que él y Yolanda conversaban a solas, enseguida aparecía la figura de la suegra, interrumpiendo con comentarios secos o historias interminables. No había gritos, no había palabras ofensivas, solo un silencio cargado, una mirada penetrante que decía más de lo que 1000 frases podrían expresar. Yolanda, al inicio, intentó no darle importancia. Pensaba, si muestro cariño, si muestro respeto, quizá me acepte. Y así lo hizo. Llevaba flores, ayudaba con las tareas, preparaba postres que sabía que a Mercedes le gustaban. Pero nada parecía ser suficiente. La mirada calculadora de la suegra seguía firme, como una sombra que la acompañaba por los pasillos de la casa. El peor momento fue cuando Yolanda se dio cuenta de que Alonso no notaba nada de eso. Para él, su madre seguía siendo aquella mujer fuerte que lo crió sola, a quien debía todo. Solo veía una convivencia difícil, pero natural. Ella solo necesita tiempo, decía él, abrazando a Yolanda y pidiéndole paciencia. Pero Yolanda sentía, en el fondo de su corazón, que había algo más profundo allí, algo que no era solo celos o dificultad de aceptación. Por las noches, sola en la habitación, recordaba cada mirada congelante, cada gesto calculado de Mercedes, y un escalofrío recorría su espalda. Aún así, Yolanda eligió creer que el amor sería capaz de vencer aquella barrera. Pensaba para sí misma, si Alonso me ama, nada puede separarnos. Pero lo que Yolanda no sabía era que aquella mirada fría de su suegra era apenas la primera señal de una tormenta que estaba a punto de estallar. Lo que parecía ser solo un malestar de convivencia escondía, detrás, una trama sombría e inimaginable que cambiaría su vida para siempre. Los primeros meses de matrimonio pasaron demasiado rápido para Yolanda.
La casa que debería ser un refugio comenzó a parecer una prisión silenciosa. Cada paso de Yolanda estaba acompañado por la sensación de estar siendo observada. Por la noche, al acostarse al lado de Alonso, recordaba el sonido seco de puertas golpeándose, de susurros apagados, y se preguntaba a sí misma si no estaba enloqueciendo. Un episodio marcó de una vez su desconfianza. Yolanda estaba en la cocina, preparando la cena, cuando escuchó pasos provenientes del pasillo. Pensó que era Alonso y, animada, comenzó a hablar sobre el día. Pero al voltearse, no había nadie. El pasillo estaba vacío, solo el eco de sus propios pasos permanecía. Cuando volvió los ojos hacia la puerta, encontró a Mercedes parada, inmóvil, simplemente observando. No dijo nada. Solo se dio la vuelta y se fue. El silencio de aquella escena pesó más que cualquier acusación. Yolanda intentó compartir sus inquietudes con Alonso. Sentados a la mesa, ella abrió su corazón. Amor, tu madre, hay algo extraño. Siempre que entro en una habitación, ella deja de hablar. Siento que no me quiere aquí. Alonso sostuvo su mano, con esa misma mirada de ternura que hacía que Yolanda creyera en cualquier cosa. Yolanda, mi amor, estás exagerando. Es solo celos. Ella siempre ha sido así, protectora. Necesita tiempo para acostumbrarse. Pero por dentro, Yolanda sabía que no eran solo celos. Había algo en los ojos de Mercedes que no podía explicarse con una palabra tan simple. Aún así, decidió intentar ignorarlo. Quería creer en Alonso, quería mantener la paz. Continuó preparando la cena, ordenando la casa, sonriendo cuando era necesario. Pero, en su interior, la sensación de estar viviendo entre paredes que escondían secretos no hacía más que crecer. Los días fueron volviéndose cada vez más pesados. Yolanda ya no podía caminar por la casa sin mirar por encima del hombro. Ya no lograba dormir sin darse vueltas en la cama, escuchando ruidos extraños. Y cada vez que se convencía de que todo era fruto de su imaginación, allí estaba Mercedes, parada en la puerta, mirándola en silencio, como si quisiera recordarle que no estaba sola y que no era bienvenida. Ese clima de desconfianza fue como un veneno lento. Cada día corroía un poco de la tranquilidad que Yolanda creía haber encontrado en el matrimonio. La joven, que antes soñaba con un futuro lleno de paz, comenzó a darse cuenta de que, dentro de aquella casa, estaba siendo devorada por algo mucho mayor y más peligroso que los simples celos de una suegra. Y lo peor, Alonso, ciego por el amor y la devoción hacia su madre, no veía nada de lo que estaba sucediendo. Era una noche silenciosa. Alonso dormía profundamente al lado de Yolanda, respirando de forma rítmica, como quien no tiene preocupaciones en el mundo. Pero Yolanda, inquieta, se revolvía en la cama. Desde que se casó, su vida parecía un juego de sombras, susurros que cesaban cuando ella llegaba, miradas pesadas de Mercedes y esa sensación persistente de estar siendo observada. Aquella noche, algo la despertó. Un ruido suave, casi imperceptible, proveniente de la cocina. Era como el tintinear de un vaso o el arrastrar de una silla. Yolanda se levantó despacio, para no despertar a Alonso. Se calzó las pantuflas y, con pasos ligeros, avanzó por el pasillo oscuro. Cada tabla del suelo parecía protestar bajo sus pies, como si la propia casa intentara impedirle seguir adelante. Al acercarse a la cocina, la luz amarillenta de la lámpara iluminaba parcialmente el ambiente. Y entonces lo vio, Mercedes estaba allí, de espaldas, hablando por teléfono. Su voz era baja, casi un susurro, pero cargaba un tono seco, frío, como si cada palabra estuviera cuidadosamente medida. Yolanda, instintivamente, se apoyó contra la pared, escondiéndose en la penumbra. El corazón le latía tan fuerte que temía ser escuchada. No quería ser curiosa, pero algo en aquella escena parecía pedir ser revelado. Temblando, sacó discretamente el celular del bolsillo de la bata. Encendió la grabadora. El brillo de la pantalla fue ocultado por su mano. Se acercó lo suficiente para captar las palabras. Y entonces escuchó. Ella no puede seguir aquí, ya pasó del límite. Pausa. Sí, dije que me voy a encargar. No te preocupes.
Va a aparecer un accidente. Alonso nunca va a sospechar. La sangre de Yolanda se heló. Las piernas le flaquearon. Se mordió los labios para no dejar escapar ningún sonido. Estaba oyendo a su propia suegra, doña Mercedes, planeando su muerte. Las frases eran cortas, pero devastadoras. El tono de la suegra no dejaba dudas. No era desahogo, no era un arrebato de ira. Era un plan. Un plan real. Yolanda apretó aún más el celular contra el pecho. El corazón parecía a punto de explotar. Una mezcla de miedo, incredulidad y tristeza se extendió por ella. ¿Cómo alguien podía odiarla tanto como para desear su muerte? Mercedes terminó la llamada con un suspiro y permaneció algunos segundos inmóvil, como reflexionando sobre cada palabra dicha. Luego apagó la luz y salió de la cocina. Yolanda se escondió tras la pared, intentando controlar la respiración. Podía sentir el aroma del fuerte perfume de su suegra mezclado con el olor a café frío que aún flotaba en el aire. Solo cuando tuvo la certeza de que Mercedes había subido las escaleras, Yolanda regresó al dormitorio. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener el celular. Entró despacio, cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella, como si quisiera impedir que el mundo entrara. Alonso dormía tranquilo, ajeno al torbellino que consumía a su esposa. Se sentó al borde de la cama y, con los ojos llenos de lágrimas, volvió a escuchar la grabación. Cada palabra cortaba como un cuchillo. La mujer que debería ser como una segunda madre, que debería protegerla, estaba tramando sacarla del camino. Yolanda abrazó sus rodillas y lloró en silencio. Quería despertar a Alonso, contarle todo, mostrarle la prueba que tenía en las manos. Pero el miedo la paralizaba. ¿Y si no le creía? ¿Y si pensaba que lo estaba inventando? Peor aún, ¿y si se lo contaba a su madre y Mercedes descubría que había sido grabada? El riesgo era enorme. Durante horas, Yolanda permaneció despierta, escuchando una y otra vez la grabación. Cada repetición era un golpe en el estómago, pero también una prueba de que no estaba imaginando cosas. No era paranoia. Era real. La noche anterior había sido una pesadilla para Yolanda. Apenas logró dormir después de grabar la conversación que revelaba el plan macabro de su suegra. A la mañana siguiente, despertó con los ojos enrojecidos, la mente confusa y el corazón aún acelerado. Guardaba el celular junto a su cuerpo, como si fuera un escudo, la única prueba que confirmaba que no estaba loca. Pero lo que Yolanda no sabía era que Mercedes no era solo fría y calculadora. También era perspicaz. Desde temprano, percibió la inquietud de su nuera. Notó la forma en que evitaba el contacto visual, el modo nervioso en que sujetaba el celular, como si escondiera algo demasiado valioso. Para Mercedes, aquella actitud sonaba a amenaza. Y algo era seguro, nadie amenazaba a doña Mercedes impunemente. En el desayuno, el ambiente fue pesado. Alonso hablaba distraído, comentando compromisos de trabajo, sin notar el silencio cortante entre madre y esposa. Yolanda removía el café sin beberlo, y Mercedes observaba cada gesto de la joven como un águila a punto de atacar. Más tarde, cuando Alonso salió rumbo al trabajo, la casa se sumió en un silencio tenso. Yolanda pensó en aprovechar para llamar a su amiga Renata y pedir ayuda, pero antes de conseguirlo, Mercedes apareció en la puerta del dormitorio. Sus ojos chispeaban de odio. «¿Me grabaste, verdad?», preguntó en voz baja, pero firme. Yolanda se paralizó. La sangre le desapareció del rostro. ¿Cómo lo descubrió? ¿Acaso notó el brillo de la pantalla la noche anterior? ¿O escuchó algún ruido? Yo no sé de qué habla», intentó responder, con la voz temblorosa que delataba su pavor. Mercedes dio unos pasos al frente, cerrando la puerta tras de sí con un estruendo. La expresión dulce de madre ya no existía. Solo quedaba la furia de una mujer que se sentía traicionada. «¿Crees que puedes entrar en mi casa, robarme a mi hijo y además grabarme como si fuera una criminal?», gritó, su voz retumbando en las paredes. Antes de que Yolanda pudiera reaccionar, Mercedes se abalanzó sobre ella. La sujetó del cabello con una fuerza brutal, tirándola hacia atrás.
Yolanda gritó de dolor, intentando soltarse. Pero la suegra, dominada por la rabia, golpeó el celular contra el rostro de la nuera con violencia. El impacto fue tan fuerte que abrió un corte cerca de la nariz y la sangre comenzó a escurrir, manchando la blusa de Yolanda. «No vales nada», bramaba Mercedes, golpeando de nuevo, mientras jalaba aún más fuerte el cabello de la joven. Yolanda, desesperada, intentaba defenderse, pero la diferencia de fuerza era grande. Sentía el cuero cabelludo arder, el rostro palpitar y el sabor metálico de la sangre invadiendo su boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas y el corazón parecía explotar en su pecho. Fue en ese momento cuando la supervivencia habló más alto. Reuniendo fuerzas que ni sabía que tenía, Yolanda empujó a Mercedes con el hombro, creando un espacio mínimo para escapar. Cayó al suelo, apoyándose en sus manos ensangrentadas, y se arrastró hacia la puerta. Mercedes aún intentó sujetarla por el tobillo, pero Yolanda logró soltarse y corrió por el pasillo, tropezando, con la respiración entrecortada. El sonido de sus propios pasos retumbaba por la casa como un tambor de guerra. Abrió la puerta principal con las manos temblorosas, casi resbalando en su propia sangre. Corrió hacia la calle, descalza, el corazón desbocado, sin mirar atrás. Afuera, el contraste era brutal. El sol brillaba, los vecinos conversaban y la vida parecía seguir con normalidad, como si nada hubiera pasado. Pero Yolanda estaba en pánico, con el rostro ensangrentado, el cabello desgreñado y la respiración agitada. Algunos vecinos la vieron correr y quedaron impactados con la escena. Apenas lograba hablar, solo balbuceaba entre sollozos. Ella quería matarme. Los ojos de la gente se abrieron de par en par, pero nadie supo cómo reaccionar de inmediato. La imagen de una joven ensangrentada pidiendo ayuda contrastaba con la figura respetada de doña Mercedes, conocida por muchos como una mujer fuerte y devota a la familia. Mientras Yolanda buscaba refugio en la casa de una vecina, temblando de miedo, dentro de sí solo había una certeza: la vida que creía haber construido estaba hecha pedazos. La máscara había caído. No era solo desconfianza ni celos. Su suegra quería destruirla. Y ahora, además del dolor físico y del trauma de la agresión, Yolanda sabía que debía actuar rápido. Porque, si Mercedes ya había sido capaz de atacarla así, de forma tan brutal, el próximo paso podía ser aún peor. Yolanda pasó horas encerrada en la casa de la vecina, intentando controlar los temblores que recorrían su cuerpo. El rostro hinchado, los mechones de cabello arrancados de raíz y la sangre seca en la piel eran marcas que jamás olvidaría. Pero más doloroso que las heridas físicas era el recuerdo de la mirada de Mercedes, una mirada que no cargaba arrepentimiento, solo odio. La vecina le ofreció agua, compresas frías, incluso se dispuso a llamar a la policía. Pero Yolanda vacilaba. Parte de ella tenía miedo. Y la otra parte aún creía que podía resolver aquello de una forma más simple, contándole la verdad a Alonso. Al fin y al cabo, si él supiera lo que su madre había hecho, seguramente la protegería. ¿O no? Esa noche, cuando Alonso volvió del trabajo, encontró a su esposa encogida en el sofá, pálida y abatida. El corazón se le encogió al verla en ese estado. «Mi amor, ¿qué te pasó?», preguntó, corriendo hacia ella, tocándole el rostro con las manos. Las lágrimas brotaron de inmediato. Yolanda ya no pudo contenerse. Entre sollozos, contó todo: el ruido en la cocina, la llamada, la grabación, la brutal agresión de la mañana. «Alonso, tu madre quiere matarme. Lo escuché. Lo grabé», dijo, mostrando el celular con las manos temblorosas. Él abrió los ojos, incrédulo. Miró el rostro golpeado de su esposa, pero, al mismo tiempo, su mente parecía incapaz de aceptar aquellas palabras. «Yolanda, eso no puede ser verdad. Debiste entender mal, mi madre nunca haría algo así». Su voz temblaba, más de duda que de convicción. «¿Crees que inventaría una cosa así?», replicó ella, el dolor transformándose en indignación. «Mírame, Alonso. Fue ella quien me hizo esto». Pero él desvió la mirada. Dentro de él, una batalla se desataba. De un lado,
la esposa herida, suplicando apoyo. Del otro, la madre, la mujer que lo crió sola, que siempre se mostró como una fortaleza inquebrantable. ¿Cómo creer que esa figura tan respetada fuera capaz de planear algo tan cruel? Yolanda percibió la vacilación. Cada segundo de silencio era como un cuchillo clavándose en su corazón. «¿No me crees?», murmuró, con la voz quebrada. Alonso intentó acercarse, pero ella se apartó, encogiéndose aún más en el sofá. Yo solo necesito entender», dijo él, pasándose las manos por el cabello, desesperado. «No puede ser tan simple, Yolanda. Mi madre, ella me lo dio todo». Las palabras fueron como un golpe. En el fondo, Yolanda ya lo esperaba. Pero oírlas de su boca fue devastador. Allí estaba la confirmación de su soledad. Aquella noche fue interminable. Yolanda lloró en silencio, vuelta hacia la pared, mientras Alonso permanecía sentado en el sillón, atrapado en sus propios pensamientos. Él la amaba, de eso no había duda. Pero amar significaba creer, y creer exigía destruir la imagen sagrada de su propia madre. En los días siguientes, el ambiente en la casa se volvió asfixiante. Mercedes se comportaba como si nada hubiera pasado, caminando altiva, sirviendo el café, saludando a su hijo con besos en la mejilla. Para Alonso, resultaba imposible asociar a esa mujer con el monstruo descrito por su esposa. Yolanda, por su parte, se sentía una extraña en su propia casa. Las paredes, antes llenas de sueños, ahora la oprimían. Alonso, dividido, intentaba complacer a ambos lados, pero su indecisión era una daga que cortaba hondo. Sola, Yolanda pasaba horas escuchando la grabación, como quien busca fuerzas en su propio dolor. Pero incluso eso la atormentaba. Si Alonso no creía ni en lo que veía frente a sus ojos, ¿creería en un audio lleno de susurros y ruidos? Por la noche, se preguntaba si había tomado la decisión correcta al casarse. ¿Habría sido demasiado ingenua? ¿Acaso el amor no era suficiente para enfrentar monstruos tan grandes? La soledad era avasalladora. El hombre que prometió protegerla estaba allí, al alcance de su mano, pero emocionalmente distante. Y Mercedes, con su silencio calculado, parecía saborear cada momento de la fragilidad de su nuera, como una araña esperando a que la presa se canse de luchar. Yolanda sentía que estaba perdiendo fuerzas. El miedo crecía cada día, y la duda corroía su corazón. Si no podía contar con Alonso, ¿quién podría ayudarla? En el fondo, Yolanda sabía que estaba sola en aquella guerra. Y fue precisamente esa soledad la que la llevó a buscar ayuda en alguien que nunca la había decepcionado, su amiga de la infancia, Renata. Una tarde lluviosa, mientras Alonso trabajaba, Yolanda salió de casa con pasos rápidos, casi furtivos, como quien teme ser seguida. Llevaba el celular en el bolsillo del abrigo con tanta fuerza que sus dedos quedaban entumecidos. A cada paso, recordaba el golpe en el rostro, el tirón de cabello, el sabor de la sangre. Esos recuerdos le daban fuerzas para no rendirse. Renata la recibió con los brazos abiertos. Le bastó mirar a su amiga para darse cuenta de que algo muy grave había ocurrido. Yolanda, con los ojos anegados, se derrumbó en lágrimas en ese mismo instante. «No aguanto más», dijo, con la voz quebrada. «Necesito mostrarte algo». Sacó el celular del bolsillo y, con manos temblorosas, abrió la grabación. Durante los minutos siguientes, la sala permaneció en silencio absoluto. Solo la voz baja de Mercedes, fría y calculadora, llenaba el ambiente. Renata llevó la mano a la boca, horrorizada. Cuando el audio terminó, sus ojos estaban desorbitados. «Yolanda, esto es gravísimo. Ella estaba realmente planeando matarte», dijo, sin poder creer lo que había escuchado. «Necesitas denunciar, ahora mismo». Pero Yolanda negó con la cabeza, desesperada. ¿Y si Alonso no me apoya? ¿Y si pierdo mi matrimonio? Él ya duda de mí, respiró hondo, conteniendo el llanto. No quiero ser la responsable de destruir su relación con su madre. Renata le sostuvo las manos con firmeza. Escucha, amiga, no eres tú quien está destruyendo nada. Es ella. No puedes cargar con ese peso sola. Tu vida está en riesgo.
Y ningún matrimonio puede valer más que eso. Las palabras de Renata penetraron en lo más hondo del corazón de Yolanda. Pero, al mismo tiempo, la culpa la devoraba. Denunciar a Mercedes significaba no solo enfrentar a su suegra, sino también poner a Alonso contra la pared, obligándolo a elegir entre las dos. Era un paso sin retorno. Renata, firme, no dejó espacio para dudas. Si no haces nada, Yolanda, ella lo intentará de nuevo. Y la próxima vez, quizás no logres escapar. Las lágrimas de Yolanda cayeron sobre el celular. En el fondo, sabía que su amiga tenía razón. Pero la idea de exponer a su suegra, de llevar todo ante las autoridades, parecía un peso insoportable. Esa noche, acostada junto a Alonso, miraba el techo oscuro y pensaba en todo lo que podría suceder. Se imaginaba frente a un juez, relatando cada detalle. Imaginaba a Alonso descubriendo la verdad, pero al mismo tiempo veía su mirada decepcionada, como si ella hubiera traicionado a la familia. Era una prisión sin barrotes, de un lado, el amor, del otro, la supervivencia. Yolanda sabía que tenía que elegir. Y con cada latido, la urgencia aumentaba. El miedo era como una sombra que la seguía por todos los rincones. Ya no había un lugar seguro en la casa, ni siquiera en sus propios pensamientos. A la mañana siguiente, Yolanda volvió a encontrarse con Renata, que la esperaba con documentos y orientaciones sobre cómo hacer la denuncia. La amiga no le dio tiempo a dudar. No estás sola. Voy contigo. Si es necesario, yo misma hablo delante de todos. Pero esto tiene que terminar. Yolanda respiró hondo. Tomó la pluma con manos temblorosas, mirando los papeles como si fueran un abismo. Por unos segundos permaneció inmóvil. Luego, lentamente, firmó. Cada letra de su nombre parecía arrancarle un pedazo del alma, pero, al mismo tiempo, era como si recuperara un poco del control que Mercedes había intentado arrebatarle. Era el grito que necesitaba dar. El grito que llevaba semanas resonando dentro de ella, el grito por justicia. Aún así, el miedo persistía. ¿Qué pasaría cuando Alonso lo supiera? ¿La culparía? ¿Se alejaría? ¿Resistiría el amor? Yolanda cerró los ojos. No tenía todas las respuestas. Pero sabía que, por fin, estaba eligiendo luchar por su propia vida. La denuncia era importante, pero había algo dentro de ella que insistía en decir, esto no empezó ahora. La furia de Mercedes parecía algo antiguo, enraizado. Para proteger a su amiga, Renata decidió investigar más a fondo. Comenzó de forma simple, conversando con personas antiguas del vecindario, gente que conocía a Mercedes desde joven. Lo que oyó la dejó intrigada. Algunas respuestas venían en tono bajo, casi como un secreto prohibido. Otras eran demasiado directas, cargadas de miedo o resentimiento. Doña Mercedes siempre fue una mujer dura, pero no es solo eso. Alonso ya perdió un compromiso por culpa de ella. Esa frase quedó resonando en la mente de Renata. ¿Qué compromiso habría sido ese? Curiosa, fue uniendo piezas, preguntando aquí y allá. Descubrió que, años antes de conocer a Yolanda, Alonso se había involucrado con una joven llamada Isabel, hija de un comerciante local. Era un romance hermoso, comentado por todos. Decían que Alonso estaba a punto de pedirle matrimonio. Pero, de repente, todo terminó. Sin explicaciones claras. Isabel se mudó a otra ciudad, llevando solo una maleta y los ojos anegados en lágrimas. Mercedes nunca la quiso, contó una antigua vecina. Decía que Isabel no estaba a la altura de su hijo. Y, poco tiempo después, comenzaron a suceder cosas extrañas, una caída en la escalera, un pequeño incendio en la tienda del padre. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero justo después de eso, Isabel desapareció de la vida de Alonso. Un escalofrío recorrió la espalda de Renata. Demasiadas coincidencias. Y no era solo Isabel. También estaba Clara, compañera de universidad de Alonso, que muchos creían su gran amor. Clara era estudiosa, llena de sueños. Pero poco después de iniciar la relación, sufrió un misterioso accidente de coche, del cual sobrevivió,
pero con marcas físicas y emocionales que la alejaron por completo de Alonso. Personas cercanas murmuraban que Mercedes había presionado a Clara, insinuándole que Alonso pertenecía a la familia y que nadie jamás estaría a su altura. Renata fue anotando todo, cruzando fechas, recuerdos y relatos. Con cada información, el retrato de Mercedes se volvía más oscuro, una mujer que no solo rechazaba a las parejas de su hijo, sino que parecía dispuesta a todo para alejarlas. Manipulación, chantaje, amenazas veladas y accidentes que nunca fueron del todo esclarecidos. Cuando Renata compartió los hallazgos con Yolanda, la amiga palideció. «Entonces no es cosa mía, no es solo conmigo», dijo Yolanda, llevándose las manos al rostro. «No, amiga. Ella ya lo ha hecho antes. No eres la primera. Solo que ahora tenemos pruebas». El silencio que siguió fue pesado. Yolanda sintió el peso de una historia que no le pertenecía, pero que ahora también era suya. Las piezas encajaban de forma aterradora. Todas esas miradas frías, todas las puertas que se cerraban, todo el silencio opresivo, no eran simples demostraciones de celos. Eran parte de un patrón. Por un instante, Yolanda sintió pena por Alonso. Él nunca supo la verdad. Creció creyendo tener a su lado a una madre fuerte, pero en realidad, esa misma madre había destruido cualquier posibilidad de felicidad amorosa que él tuviera. Su vida, al igual que la de ella, estaba atrapada en la obsesión de Mercedes. «Renata, ¿y si Alonso no quiere creer?», preguntó en voz baja. «Ya duda de mí. ¿Cómo voy a mostrarle que su propia madre esconde ese pasado sombrío?». Renata le tomó la mano y respondió con firmeza. «No tienes que cargar con esto sola. Ahora tenemos una línea de hechos. Personas que lo recuerdan. Historias que se repiten. Si Alonso cierra los ojos, será por elección. Pero al menos tendrás la conciencia tranquila de que lo intentaste». Yolanda respiró hondo. Dentro de ella, un torbellino de sentimientos se mezclaba, miedo, tristeza, pero también una chispa de valentía. Descubrir que otras mujeres también habían sido víctimas no la consolaba, pero le daba la certeza de que no estaba imaginando nada. Aquella noche, al mirar a Alonso dormido, Yolanda sintió un nudo en el corazón. Él era inocente en todo esto, y aún así, estaba en el centro de la telaraña de manipulaciones de su propia madre. ¿Cómo contarle la verdad sin destruirlo? ¿Cómo hacer que viera lo que no quería ver? El pasado sombrío de Mercedes ahora era también una amenaza para el presente. Y con cada nueva revelación, Yolanda comprendía que la lucha no era solo por su propia supervivencia, sino por la libertad de Alonso, una libertad que quizá él ni siquiera sabía que necesitaba. Los días que siguieron fueron de tensión creciente. Yolanda vivía un dilema insoportable: seguir escondiendo la prueba que tenía en sus manos o finalmente poner a Alonso frente a la verdad. Cada vez que miraba a su esposo, veía al hombre que amaba, pero también veía a alguien que aún mantenía a su madre en un pedestal, incapaz de imaginar que pudiera ser capaz de tanto mal. Renata, siempre firme, fue la voz que empujó a Yolanda a tomar valor. «Llegó la hora, amiga. Él necesita saberlo. La verdad duele, pero la mentira corroe por dentro. Si Alonso sigue en la oscuridad, será otra víctima de su propia madre». Yolanda sabía que era eso o vivir eternamente con miedo. En una noche lluviosa, cuando la casa estaba en silencio, llamó a Alonso a la sala. Su corazón latía como un tambor. Las manos le sudaban y el celular pesaba como plomo en su bolsillo. «Alonso, necesito mostrarte algo», dijo, con la voz quebrada. Él la miró, cansado, aún confundido con toda la situación. Desde la pelea con su madre, venía intentando equilibrar dos lealtades imposibles, la esposa y la madre. Pero la forma en que Yolanda hablaba esa noche tenía un peso distinto. «¿Qué es, mi amor?». Yolanda respiró hondo, cerró los ojos por un instante y, finalmente, le dio play a la grabación. La sala fue tomada por el sonido frío de la voz de Mercedes. «Ella no puede seguir aquí, ya pasó del límite». «Sí, dije que me voy a encargar. No te preocupes. Va a aparecer un accidente. Alonso nunca va a sospechar.
El rostro de Alonso cambió de inmediato. Primero, incredulidad. Después, una confusión creciente. Se levantó del sofá, caminó de un lado a otro, pasándose las manos por la cabeza. Esto no puede ser real, murmuró. Esa voz es la de mi madre, pero no puede ser. Yolanda, con lágrimas en los ojos, se acercó. Es real, Alonso. Yo no escuché, yo estaba allí. Y no fue solo la llamada. Ella me atacó, tuviste las heridas. ¿Crees que inventaría algo así? Él guardó silencio. Sus ojos fijos en el suelo, como buscando una salida imposible. Las manos le temblaban. Aquel hombre, siempre tan seguro, parecía ahora un niño perdido, confrontado con la verdad más dolorosa de todas, la de que su propia madre era capaz de destruir todo lo que él amaba. ¿Por qué haría eso?, preguntó, casi en un susurro. ¿Por qué mi madre haría esto contigo? ¿Conmigo? Yolanda le sostuvo las manos con firmeza, como quien sujeta a alguien a punto de hundirse. Porque no acepta perderte, Alonso. Ya lo hizo antes. Renata investigó. Otras mujeres pasaron por lo mismo. Accidentes, chantajes, manipulaciones, y ahora me tocó a mí. Las palabras cayeron como piedras en su corazón. Alonso tardó unos segundos en asimilarlas. Recuerdos antiguos comenzaron a surgir. Isabel, la joven que desapareció de su vida sin explicación. Clara, la compañera de la universidad que se alejó tras el accidente. Situaciones que nunca entendió del todo, pero que ahora cobraban un sentido terrible. El silencio fue interrumpido solo por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Yolanda observaba cada expresión de su esposo, el dolor, la rabia, la incredulidad. Era como ver a alguien perder el suelo bajo los pies. De repente, Alonso cayó sentado en el sofá, con las manos en el rostro. Lloraba en silencio, algo raro en él. Mi madre, repetía, entre sollozos. Mi madre no puede ser ese monstruo, pero esa voz es de ella. Yolanda se sentó a su lado y lo abrazó. A pesar de todo el dolor, aún había amor. Sé que es difícil, pero tienes que verlo. Si sigues negándolo, ella va a terminar destruyéndonos a los dos. Alonso la sostuvo con fuerza, como si tuviera miedo de que desapareciera. No sé qué hacer, confesó. Es como si todo mi mundo se hubiera derrumbado. Aquella noche marcó un antes y un después. Por primera vez, Alonso vio a su madre sin la máscara de la devoción y la fortaleza. Vio, en su lugar, a una mujer capaz de manipular, herir e incluso planear la muerte de alguien. El impacto fue devastador. Yolanda lloró junto a él, pero dentro de sí sintió un alivio amargo. Finalmente, la verdad había salido a la luz. Ya no había vuelta atrás. El mundo de Alonso había colapsado, sí. Pero para que una nueva vida pudiera comenzar, tal vez fuera necesario que todas las ilusiones se destruyeran. Después de aquella noche, Alonso ya no era el mismo. La grabación no salía de su cabeza, repitiéndose como una pesadilla sin fin. La voz de su propia madre, cargada de frialdad, era un cuchillo que se clavaba en su corazón en cada recuerdo. Intentaba aferrarse a las memorias de la infancia, a las noches en que Mercedes lo acunaba en brazos, a las batallas que ella había librado para criarlo sola. Pero nada lograba borrar la verdad. Detrás de la figura de la madre abnegada, había una mujer obsesionada, capaz de destruir la vida de quien osara acercarse a él. Yolanda, firme a pesar de todo el sufrimiento, sabía que ya no podían mantener aquello en silencio. Era necesario enfrentar a Mercedes, exponer la verdad ante todos. De lo contrario, el ciclo nunca se rompería. Y así llegó el día del enfrentamiento. La familia fue reunida en la sala de la gran casa, bajo la justificación de una conversación importante. Estaban presentes algunos tíos, primos e incluso vecinos cercanos, personas que conocían a Mercedes como la matriarca firme, respetada y hasta temida. Yolanda sentía el corazón desbocado, mientras Alonso permanecía inmóvil, el rostro marcado por el dolor de la elección que tendría que hacer. Mercedes entró en la sala con la postura altiva de siempre.
La mirada dura, los pasos firmes, como quien cree tener el control absoluto de la situación. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, cruzando los brazos y observando cada rostro a su alrededor. Fue Alonso quien rompió el silencio. Su voz, sin embargo, ya no era la misma de antes. Había peso, tristeza y rabia en cada palabra. Madre, necesitamos hablar sobre Yolanda. Los ojos de ella se entrecerraron. ¿Qué tiene esa muchacha ahora? ¿Acaso no bastan las mentiras que anda contando? Yolanda sintió un vuelco en el estómago, pero se mantuvo firme. Alonso, por su parte, respiró hondo, como quien reúne fuerzas para enfrentar el mayor desafío de su vida. Entonces, sacó el celular del bolsillo y puso la grabación. La sala entera se sumió en silencio. La voz de Mercedes llenó el espacio, baja y cruel. Ella no puede seguir aquí, ya pasó del límite. Sí, dije que me voy a encargar. Va a aparecer un accidente. Alonso nunca va a sospechar. Todas las miradas se volvieron, horrorizadas, hacia Mercedes. Era como si, de repente, la imagen de la mujer fuerte y respetable se hubiera hecho pedazos delante de todos. Madre, dijo Alonso, con lágrimas en los ojos, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste pensar en destruir la vida de la mujer que amo? El rostro de Mercedes, por un instante, perdió la rigidez. Pero pronto volvió al tono frío que la caracterizaba. Eso no prueba nada. Es solo un recorte de palabras. Esa chica te manipuló. Siempre quiso alejarte de mí. Pero su voz ya no tenía la misma fuerza de antes. La gente en la sala murmuraba entre sí, algunos movían la cabeza en desaprobación. Las miradas ya no eran de respeto, sino de acusación. Yolanda, entonces, tomó valor y habló. No fui la primera. Antes de mí, hubo otras mujeres que también sufrieron por ti, Mercedes. Algunas fueron amenazadas, otras vieron sus vidas destrozadas en accidentes misteriosos. Investigué y sé que siempre hiciste todo para mantener a Alonso atado a ti. Un silencio pesado se apoderó del lugar. Mercedes quedó sin palabras por algunos segundos. Yo solo quería proteger a mi hijo, dijo al fin, con la voz quebrada. Él es todo lo que tengo. Sin él, no soy nadie. La máscara había caído. Frente a la familia, la matriarca imbatible se revelaba como una mujer dominada por la obsesión. No era fuerza, no era amor. Era miedo. Miedo de quedarse sola, miedo de perder el único lazo que la mantenía en el centro de todo. Alonso, destrozado, se acercó a su madre. Sus ojos, llenos de lágrimas, la miraban con dolor. Siempre te amé, madre. Siempre. Pero lo que hiciste, eso no es amor. Es prisión. Intentaste destruir mi felicidad para no perderme. Y al final, me estás perdiendo de verdad. Mercedes se desplomó en el sofá, como si el peso de años de manipulación finalmente cayera sobre sus hombros. Por primera vez, parecía pequeña, vulnerable. Los familiares observaban en silencio, algunos conmocionados, otros con una mezcla de pena e indignación. La mujer que todos admiraban ahora se mostraba frágil, rota, víctima de su propia obsesión. Yolanda, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Alonso. Él la apretó de vuelta, en un gesto que decía, estamos juntos, a pesar de todo. Ese día, Mercedes perdió más que la confianza de la familia. Perdió la imagen de poder que había construido a lo largo de toda su vida. La caída fue dolorosa, pero necesaria. Porque solo así la verdad pudo ser vista, desnuda y cruda, por todos los que siempre habían creído en su máscara de matriarca inquebrantable. Y, en el fondo, Mercedes lo sabía, ya no había retorno.